Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y sobre todo con mucha energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y que honestamente me parece súper importante. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y su reciente y valiente reacción ante una situación que involucra a su expareja, la talentosísima Hande Erçel. Y no solo eso, sino que también vamos a profundizar en el trasfondo de esta situación, analizando la injusticia que se ha cometido y sobre todo, por qué es tan importante que figuras públicas como Kerem usen su voz para defender a otros. Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero aprovechar para agradecerles a todos por el apoyo que le dan al canal. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. De verdad que me motivan muchísimo a seguir creando contenido. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale al botoncito rojo o activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y únete a esta gran familia. Ya somos muchísimos y cada día somos más. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La noticia que ha estado circulando es que Kerem Bürsin ha reaccionado de manera contundente ante la ola de críticas y comentarios negativos que Hande Erçel ha estado recibiendo en las redes sociales. Para quienes no estén familiarizados con el tema, Hande es una actriz turca de renombre conocida por su talento y belleza, y que ha sido objeto de una serie de ataques y comentarios malintencionados, especialmente en lo que respecta a su físico y su vida personal. Kerem, al enterarse de esto, no se quedó callado. Y, ¿saben qué? Eso es algo que se aplaude. En un mundo donde la mayoría prefiere mantenerse al margen, donde el miedo a la cancelación o a la crítica los paraliza, ver a alguien como Kerem, que es una figura pública de gran influencia, levantar la voz por alguien más, es verdaderamente admirable. Él salió en defensa de Hande condenando la crueldad de los comentarios y mostrando su apoyo incondicional. ¿Pero por qué es tan importante lo que hizo Kerem? Bueno, hay varias razones. Primero, porque demuestra que la empatía y la solidaridad no conocen de relaciones pasadas. El hecho de que hayan sido pareja en el pasado no lo detuvo. Kerem, desde su posición, vio una injusticia y decidió actuar. Esto envía un mensaje poderoso a todos, que la empatía, el respeto y la defensa de los demás deben estar por encima de cualquier diferencia o circunstancia. Segundo, porque al hacerlo Kerem visibiliza un problema muy real, el ciberacoso y la misoginia que sufren muchas mujeres en las redes sociales, especialmente aquellas que se encuentran en el ojo público. Lamentablemente es muy común que actrices, cantantes y otras personalidades femeninas sean blanco de ataques basados en su apariencia física, su vida personal o incluso su trabajo. Los comentarios suelen ser hirientes, despectivos y, en muchos casos, llegan a ser verdaderas campañas de desprestigio y acoso. Y tercero, porque al mostrar su apoyo, Kerem les da voz y fortaleza a quienes sufren este tipo de ataques. Muchos de los fans de Hande y de otras actrices se sintieron reconfortados al ver que una figura tan influyente como Kerem la defendía públicamente. Es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que no están solos y que la lucha contra el odio y la injusticia es una tarea que debemos llevar a cabo entre todos. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo el tipo de comentarios que Hande ha estado recibiendo. Es importante que hablemos de esto para entender la gravedad de la situación y por qué la reacción de Kerem fue tan necesaria. En general, los comentarios suelen enfocarse en aspectos físicos, como su peso, su forma de vestir o incluso su supuesta dependencia de tratamientos estéticos. También se critican sus decisiones personales, sus relaciones y su vida privada. Es importante resaltar que en muchos casos, estos comentarios no solo son hirientes y superficiales, sino que también reflejan una cultura machista y misógina que busca constantemente juzgar y menospreciar a las mujeres. Se espera que las mujeres cumplan con ciertos estándares de belleza, que se ajusten a roles preestablecidos y que eviten cualquier comportamiento que se considere inapropiado o provocador. La crítica que Hande ha recibido se basa en gran medida en la superficialidad. ¿Por qué nos importa tanto cómo luce una persona? ¿Por qué nos sentimos con el derecho de juzgarla por su apariencia? La respuesta es simple, porque vivimos en una sociedad obsesionada con la imagen, donde la belleza, lamentablemente, se valora por encima de otras cualidades importantes, como la inteligencia, la creatividad o la bondad. Pero la crítica no se limita a la apariencia física. También se centra en la vida personal de Hande. Se juzgan sus relaciones, sus
decisiones y su manera de vivir. Se le exige que se comporte de cierta manera, que no cometa errores y que se mantenga fiel a las expectativas de los demás. Esto es inaceptable. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como quiera, sin que nadie la juzgue ni la critique. En este contexto, la reacción de Kerem Bürsin adquiere aún más importancia. Al defender a Hande, Kerem no solo está defendiendo a una persona, sino que está luchando contra una cultura de odio, misoginia y superficialidad. Está enviando un mensaje claro, que no se tolerarán los ataques, que se defenderá a las mujeres y que se promoverá el respeto y la empatía. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, hay mucho que podemos hacer. Primero, podemos ser más conscientes de los comentarios que hacemos en las redes sociales. Antes de escribir algo, preguntémonos si es constructivo, si es amable, si es respetuoso. Si no lo es, mejor no lo escribamos. Segundo, podemos defender a quienes sufren ataques en las redes sociales. Si vemos un comentario ofensivo, podemos denunciarlo, podemos responder con respeto y, sobre todo, podemos mostrar nuestro apoyo a la persona que está siendo atacada. Tercero, podemos educarnos y educar a los demás sobre la importancia del respeto, la empatía y la igualdad de género. Podemos hablar con nuestros amigos, familiares y conocidos sobre estos temas, compartir información y promover una cultura de respeto y tolerancia. Y finalmente podemos apoyar a los artistas y figuras públicas que, como Kerem Bürsin, se atreven a levantar la voz y a defender a los demás. Podemos seguir su ejemplo, inspirarnos en su valentía y, sobre todo, podemos demostrar que estamos de su lado. Kerem Bürsin, con su gesto, nos ha dado una lección valiosa. Nos ha demostrado que es posible usar nuestra voz para defender a los demás, que la empatía y la solidaridad son fundamentales y que la lucha contra el odio y la injusticia es una tarea que nos concierne a todos. Es importante recordar que la fama y la popularidad no justifican el acoso y la crueldad. Todos, sin importar nuestro estatus social, merecemos respeto y consideración. Y es responsabilidad de todos nosotros crear un mundo donde la empatía, la bondad y el respeto sean los valores que prevalezcan. Y ahora, para concluir, quiero resumir los puntos principales que hemos discutido hoy. Primero, hablamos de la valiente reacción de Kerem Bürsin ante los ataques y comentarios negativos que Hande Erçel ha estado recibiendo. Segundo, analizamos la importancia de esta reacción y por qué es tan fundamental que figuras públicas levanten la voz contra la injusticia. Tercero, discutimos el trasfondo de los ataques, el ciberacoso y la misoginia que sufren muchas mujeres en las redes sociales. Y finalmente compartimos algunas ideas sobre lo que podemos hacer para combatir el odio y promover el respeto y la igualdad. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escuchar, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios son muy valiosos y me encanta leerlos. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la reacción de Kerem fue acertada? ¿Qué más podemos hacer para combatir el ciberacoso y la misoginia? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso.